porque pude entender que efectivamente hay un poder mayor que el poder de las tinieblas, porque sabemos que hay un poder oscuro en el mundo, ese poder detrás de esas cosas que se mueven, de esos tormentos que ciertamente gente vive con posesiones y que a veces las películas muestran, como en El Exorcista. Es verdad que hay un poder oscuro, que hay una maldad, que hay un personaje que es Satanás y sus secuaces que lo tienen. Pero cuando entendí que hay un poder mayor y que ese poder mayor era accesible, estaba en mi vida, bueno, ya las cosas que pudiese haber visto o presenciado ya pierden, ¿no es cierto?, la importancia. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Ojalá no le haya pasado lo mismo que me pasó cuando pequeño, pero que no. Pero como sea, vamos a tratar de identificar y de conocer ese mayor poder que hay, que por supuesto de Dios, y cómo en este texto vamos a entenderlo, cómo se puede aplicar y cómo debemos aplicarlo a nuestra vida, cosas más del diario vivir, no pensar solamente en cosas como un exorcismo, que ya lo vamos a hablar. Pero Cristo nos va a dar, ¿no es cierto?, claves para que lo tengamos propiamente en nuestra vida, que disfrutemos de ese poder, de ese dominio que recién leía, ¿no es cierto?, nuestro hermano Christopher en Daniel, ese poder, ese dominio eterno que tiene nuestro Cristo, que lo disfrutemos y lo apliquemos en nosotros. Entonces abramos nuestra Biblia en Mateo 12, 22, vamos a leer del 22 al 29. Tenemos los textos ahí, creo, ¿sí? ¿Sí o no? Ya. Bien, entonces, si los tenemos, vamos a leerlos juntos. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Amén. Oremos otro momento más. Padre, estamos nuevamente reunidos ante tu palabra. Ella es la que nos convoca, el aprendizaje sistemático de ella, Señor, es la que nos favorece, la que nos fortalece, la que nos modifica, la que nos cambia. Y tenemos que pedir a ti, Señor, con mayor razón Señor, toda la provisión, todas las bendiciones del cielo para que podamos entenderlas, para que podamos sacar el mejor entendimiento y provecho para nuestras vidas. Estas palabras de Cristo dichas hace tanto tiempo, este conflicto, Señor, permanente con este grupo, con los fariseos, Señor, nos tiene que traer tantas lecciones a nuestra vida y pedimos que así sea. Ayúdame, Señor, a enfocar el sermón en las cosas importantes, Señor, y que cada uno de mis hermanos reciba, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a su necesidad, y la pueda, Señor, recibir, guardar, aplicar, como siempre en su vida. Te lo pedimos, como siempre, en el nombre de Jesús y su obra en la cruz. Amén, Señor. Amén. Bueno, como ya hemos constatado en este capítulo 12, todo este capítulo se ha tratado de la autoridad de Jesús, de cómo Él se ha tenido que enfrentar una y otra vez a estos porfiados fariseos que le daban un sentido equivocado, incluso a las leyes, a las normas que ya existían, pero con una idea de que ellos fueran los únicos que podían tener, en el fondo, el control de la población, el control, la enseñanza, era como ellos lo decían y no como cualquier otro pudiese decir. Entonces ellos estaban, ¿no es cierto?, enfatizando algunos aspectos de la ley que generan controversia, y que Jesús va y pone el asunto en regla, dando argumentos, ¿no es cierto? Ya vimos las discusiones con respecto al día de reposo,
que se reitera muchas veces en los evangelios, como Jesús les dice, no, aquí hay cosas que ustedes están agregando, cargas humanas a la gente, que ni siquiera ellos mismos, los fariseos, podían mover con un dedo. Ellos estaban transgrediendo la ley a pesar que decían que la cumplían. Y así entonces Jesús una y otra vez va a mostrarnos a través de todos estos textos y estas lecturas cuál es realmente la autoridad que él tenía, porque él podía decir realmente la interpretación correcta de los textos y en este caso, a partir, ¿no es cierto?, de esta sanación y por otro lado exorcismo, tenemos, ¿no es cierto?, una autoridad de Dios o un poder de Dios demostrado en hechos. Entonces, en esta sección, ¿no es cierto?, a pesar de que es polémica nuevamente entre fariseos y Jesús, lo que tenemos que sacar es realmente en limpio es cómo Dios tiene realmente poder, cuál es la autoridad, por qué podemos regocijarnos y agradecer que Él tenga esa capacidad. Porque a lo mejor usted no lo había pensado, pero Jesús sí tiene poder. No es un pobrecito como se nos muestra muchas veces a través de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Un pobre tipo colgando en una cruz, triste, llorando, o a veces en las representaciones de algunos memes como golpeando una puerta, pidiendo por favor que le hagamos caso. Esa idea de Jesús es equivocada. Y tenemos que, ¿no es cierto?, reformular nuestro pensamiento, nuestras concepciones, nuestra ideología con respecto a Cristo de acuerdo a lo que la palabra enseña. Bueno, ¿y qué es lo que va a enseñarnos? Bueno, efectivamente todo sucede después de que Jesús, recordará la semana pasada, le había dicho a un grupo de personas que ya no lo expusieran más, no quería que esta cosa se, por decirlo, reventara antes, porque sabíamos que los fariseos en el versículo 14 habían tomado consejo de liquidar a Jesús, de acabar con su vida, y habían cargado rigurosamente que en adelante él se apartó un poco de ellos, decirle a las personas que cuando pasaba alguna sanidad, ¿no es cierto?, no hablaran. Pero como vemos en el principio de este pasaje, esto igualmente, este gran milagro, llegó a oídos de los fariseos. Nos dice expresamente el texto. Y lo que ha llegado a oídos, bueno, es que Jesús ha sanado, ha mejorado a una persona endemoniada y además que era sordo y mudo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede dar eso? Bueno, hay algunas especulaciones con respecto a eso, porque uno podría pensar que lo que le está ocurriendo a esa persona, que no conocemos más detalles, era que la posesión demoníaca, ¿no es cierto?, hacía que él no hablara y que tampoco escuchara, porque obviamente, y ahí pasamos a entender un poco algunos conceptos de las posesiones, es que efectivamente el demonio o los demonios que pueden ir a tomar la vida de una persona, bloquean ciertas posibilidades o cierta autonomía que tiene la persona. Lo vemos reiteradamente en otros pasajes cuando Jesús, por ejemplo, se enfrenta a un demonio y los demonios son los que hablan por la persona. Ahí vemos que los demonios controlaban el habla de esa persona y hablaban por él, como una ventriloquía o algo parecido. En este caso podría haber sido que los demonios, o el demonio que estaba ahí, hacía que este hombre no hablara y que tampoco escuchara, en el sentido de que a lo mejor no obedecía, ¿no es cierto?, las cosas que las demás personas le pedían que hiciera ese joven o ese hombre. También está la otra posibilidad que hayan sido dos cosas separadas. Es decir, tenía y estaba poseído por un demonio y además tenía una enfermedad física, algo que a lo mejor desde pequeño nunca lo hizo hablar. No hablaba ni escuchaba. Generalmente eso ocurre porque la persona no tiene audición, por eso no habla bien, o por eso hoy día vemos eso podría ser algo separado. Es decir, la enfermedad física por un lado y por otro lado la posesión demoníaca. Pero mire, como haya sido el caso, si fue que el demonio que estaba en él lo dejaba muteado, ¿no es cierto?, y no escuchaba ninguna orden, o bien eran dos cosas separadas, una cosa es la posesión y otra la enfermedad física, como sea, este milagro fue muy espectacular. La razón, como sabemos eso, es porque dice que toda la gente que lo vio quedó atónita. Atónito es decir, quedar estupefacto, es decir, no hablar nada, no decir, asombrarse espectacularmente de lo que estaban viendo. Y los rumores de lo que Jesús había dicho, a pesar de que él había encargado que no hablaran, que no dijeran las cosas que él estaba haciendo, igual llegaron, ¿no es cierto?, a oídos de los fariseos. Igualmente no se podía contener
la gente de hablar las maravillas que Cristo estaba haciendo. Y eso fue lo que molestó a los fariseos. No fue en sí el beneficio de ese hombre que ahora volvió a hablar, que volvió a escuchar y que estaba libre de un demonio, sino la molestia es que una vez más Jesús hacía las cosas para las cuales vino, mejorar, ayudar al ser humano. Y ellos, como querían destruirlo, bueno, lo primero que querían hacer, es destruirlo físicamente, pero acá vemos cómo quieren arruinar su reputación, cómo quieren enlodar a este Jesús que hacía milagros verdaderos, completos. ¿Por qué? Porque inventan lo más bajo, ya no tenían argumentos para desmentir la evidencia que Jesús mostraba o inventan un argumento. El argumento era que lo hacía por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, dice el pasaje. ¿Y quién era Belcebú? No sé si usted había escuchado ese término, se repite también en los evangelios. Bueno, Belcebú era una manera antigua, era un dios realmente cananeo de la tierra donde llegaron los hebreos, de acuerdo a ¿no es cierto?, a Génesis, cuando ellos salen, de Éxodo, cuando ellos salen de Egipto, llegan a Canaán, después en los libros de la Biblia lo registra, especialmente en Josué, cómo ellos toman posesión, y ahí habían deidades, dioses paganos, por supuesto. Uno de los dioses principales era el famoso Baal, ¿ya? Era el señor de la tierra, así se le conocía, ese era su nombre oficial. Pero con los años, con los siglos, ese Baal fue cambiando de forma y se hablaba de un Baal-Zebub. Así estaba, ¿no es cierto?, registrado en los libros de ellos, que significaba señor de las moscas. Era una manera un poco despectiva de hablar de Baal, el señor de las moscas, porque Baal significa señor y Zebub era el adjetivo de las moscas. Y este Baal-Zebub, que finalmente lo traducimos como Belcebú, ¿no es cierto?, era para los judíos uno de los 7 demonios principales o importantes que estaba o tenían dominio en el infierno. Por eso que ellos están diciendo que por el demonio Belcebú, entonces Jesús tenía este poder de echar fuera demonios. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Por supuesto que tiene que defenderse, que de alguna manera Él no entra en pelea, ¿no es cierto?, a golpes o de alguna otra forma, sino que Jesús argumentaba, y ya lo hemos visto argumentar muchas veces con respecto a las formas que tenían los fariseos de entender la ley. Ya lo vimos en el caso del día sábado. Y Jesús, a pesar de que podría no haber dicho nada, no haberse defendido, Él a seguir haciendo su obra, bueno, Él nos deja un gran texto, una gran respuesta para poder entender no solamente el tema con ese hombre particular y la expulsión de demonios que hizo en ese hombre, sino nos va a dar un elemento más grande, algo mayor, y es entender realmente el poder y la autoridad que tiene Jesús, no solamente contra ese demonio, sino contra Satanás completo y todas sus huestes, y ese es el tema que vamos a ver. Pero la primera idea, antes de ver esa parte más profunda, que esa polémica de la expulsión, la primera idea que nos va a dar la respuesta de Jesús es la idea de gobierno o de reino. Mire, el texto nos dice, la respuesta de Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí, si bien es una respuesta con respecto, ¿no es cierto?, a lo que se está viviendo, nos da un principio importante, un principio que vamos a aplicar también directamente a nuestras vidas. Lo que está diciendo es bien sencillo, ¿no es cierto? Lo que le está diciendo con respecto a la expulsión del demonio, le dicen, mire, esto no puede ser así porque un reino dividido no va a permanecer. Si Satanás echa a Satanás, entonces eso no tiene ningún sentido, está quebrado ese reino, está fracturado por dentro. Y eso es así, nosotros debemos entender que si aparecen 2 reyes, ¿no es cierto?, es porque hay 2 reinos que están en disputa, que están separados. Una municipalidad o en nuestro contexto más cercano, una gobernación, no pueden haber 2 gobernadores, no pueden haber 2 alcaldes, porque hay solamente una cabeza que dirige toda esa región, toda esa municipalidad. Y asimismo, y aquí viene el sentido más interesante para nosotros, es que también tenemos que entender que en las casas nuestras tampoco pueden haber divisiones, tampoco pueden haber fracturas. Y esto sí que es algo que tenemos que aplicar a nuestra familia, a nuestras vidas. La mayoría de acá estamos casados, tenemos familia, ¿no es cierto?
Y generalmente se nos olvida el principio fundamental que tiene el matrimonio, que es la unidad. Se recordará el versículo clásico que instituye el matrimonio, Génesis capítulo 2, 24, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y entonces serán una sola carne. Para los jóvenes que todavía espero que escuchan, no se han dormido, el principio fundamental del matrimonio es la unidad. Si alguien de aquí pretende casarse, tiene que entender rapidito esa idea. Usted se va a casar para perder independencia, para perder su autonomía y para vincularse con una mujer y actuar en unidad, actuar en conjunto. Si no entendemos ese principio, mejor piénselo bien si se va a casar, porque de eso se trata el matrimonio. Y asimismo, en el concepto que estamos leyendo acá, una casa dividida, una casa que se separa, una casa que termina, ¿no es cierto?, divorciada, los cónyuges. Hoy día, lamentablemente, muy poca gente quiere dar el paso al matrimonio, prefieren la convivencia. Claro, ahí tienen la unidad sexual prácticamente solucionada, pero no hay convivencia. A veces pueden vivir en casas separadas, pueden tener un montón de formas de llevar un supuesto emparejamiento, pero no hay este concepto que está en el matrimonio, que es la unidad en todos los sentidos. No solamente físico, sino, ¿no es cierto?, de trabajo, de dinero, de crianza de los hijos, etc. Entonces, si entendemos bien esto, no deberíamos tener problemas en nuestros matrimonios. Si no entendemos que la unidad es el factor principal que tenemos que conservar en el matrimonio, entonces no vamos a tener problemas. Pero ¿qué pasa hoy día? ¿Qué es lo que se le enseña? Lamentablemente en nuestra sociedad está de auge el feminismo. ¿Qué es lo que trata de hacer el feminismo? Bueno, es poner, ¿no es cierto?, al hombre como una amenaza. El hombre es machista porque es hombre, ¿ya? Y tiene entonces que la mujer ser liberada. La mujer tiene que salir, tiene que trabajar, tiene que hacer las cosas por su cuenta. Y lo único que está generando eso es un quiebre matrimonial. Antecedentes para que después, cuando se case, quiera aplicar esa idea y termine fracasado el matrimonio. Pero ¿qué es lo que debe ser un matrimonio, según la Biblia? A ver, los que hemos escuchado ahí las reuniones de varones, si es que se acuerdan. ¿Cuál es el rol del hombre? Hemos estado viendo solamente una idea. El rol del hombre es liderar, aunque a lo mejor no lo hagamos tan bien. Liderar, pero propositivamente, con amor, cuidando de la familia. Si es que recibe dinero para beneficio de la familia, no para gastárselo en una tomatera a fin de semana, ¿ya? Tenemos que entender esos conceptos. ¿Y la mujer qué es lo que hace? Bueno, acompaña, es la ayuda idónea. Es muchas veces la directora ejecutiva la que logra, ¿no es cierto?, que las ideas en unidad que se consiguen, bueno, se lleven plasmadas hacia los hijos, hacia la casa, hacia el orden, hacia las cosas de índole más práctico. Ese es el matrimonio cristiano. Pero ¿qué es lo que hoy día hace la gente? Y aún espero que nadie de nosotros lo haga. Tienen 2 sueldos, trabajan los 2. Bueno, esta es mi plata y esa es tu plata. Haz lo que tú quieras con tu plata, yo hago lo que quiero con la mía. Eso no es unidad, eso es división. La crianza de los hijos, no, es que yo lo crío a mi manera y tú hacerlo a tu manera. Eso es división y eso no va a permanecer, la casa no va a permanecer por ese tipo de decisiones. Además que los niños son astutos y ven la división y van con el lado más débil. Entonces, primer principio que tenemos que aplicar, que Cristo nos está enseñando a través de esta respuesta sobre un tema puntual, es que ninguna casa va a permanecer unida si, ¿no es cierto?, no hay unidad. Ningún reino, ya no hay reino, ya no hay, ¿no es cierto?, naciones bajo el dominio, ahora hay presidentes elegidos democráticamente. Eso ya pasó de moda, podríamos decir, para nuestros tiempos. Todavía hay gobernaciones, todavía hay municipalidades, sí, se dirige por un alcalde, por un gobernador. Entonces, ¿por qué nuestras casas no se dirigen bajo una unidad? Debemos preguntarnos eso y aprender de Cristo en todos estos conceptos que de pasadita nos enseña que no puede haber división en nuestra casa porque si no, se va a fracasar en el matrimonio. Y eso lo dice la palabra. Por lo tanto, primera enseñanza que nos deja en su respuesta, ¿no es cierto?, es que debe haber unidad en nuestro matrimonio. Pero vamos a lo más importante. ¿Cuál es el otro argumento que usa
para decirle, yo no puedo hacerlo por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Primera, ¿no es cierto? Acabamos de decirlo, no puede haber una división en un reino, porque ese reino va a fracasar. Y segundo elemento, él usa, ¿no es cierto?, como argumento, por quién están los judíos, o ellos mismos y sus hijos, expulsando demonios. Mire, en ese tiempo, al igual que hoy día, existían posesiones demoníacas. E incluso da la impresión que había muchas más en ese entonces. Y efectivamente habían exorcistas, habían gente de los mismos judíos que se dedicaban a eso. Lo hacían por medio de fórmulas un poco misteriosas, un poco mágicas, con hierbas, con inciensos. ¿Ya? Hay algunas películas que muestran algo de eso, pero especialmente la Biblia nos muestra esa idea de exorcistas ambulantes en el libro de Hechos, capítulo 19, el otro día lo mencionamos en la reunión del martes, donde había un tal Esceva, que era uno de los sacerdotes principales, que tenía 7 hijos que se dedicaban al exorcismo ambulante. Y esos exorcistas, bueno, la lectura de ese pasaje en Éfeso, donde está el apóstol Pablo, nos muestra que esos exorcistas ambulantes les fue mal exorcizando a demonios. Los demonios, o las personas, donde estaban los demonios, saltaron sobre ellos, los golpearon y los desnudaron. Una vergüenza para estos exorcistas. Eso era la manera común que tenían antes de que Jesús viniera de exorcizar. Habían personas que se dedicaban a eso y trataban de hacerlo a su manera, no sé, invocando qué poder, pero Jesús le está diciendo, bueno, si yo echo los demonios por Belcebú, bueno, sus hijos, sus exorcistas, ¿por qué lo están haciendo? Los deja en entredicho, porque si me están diciendo, estoy parafraseando a Jesús, si me están diciendo que yo lo he hecho por Belcebú, entonces ustedes también deberían preguntarse por quién lo echan sus hijos. Lo está anulando entonces su argumento. Pero también hay algo importante, porque Jesús, en la manera que nos muestra las Escrituras que Él expulsaba demonios, era totalmente efectivo, totalmente diferente a como lo hacían los exorcistas que ellos tenían. Jesús ni siquiera dejaba hablar a los demonios. Se nos relatan en varios pasajes, Mateo 8:29, Marcos 3:11, después les dejo los datos para que los busque. Pero por lo general Jesús mandaba callar a los demonios, porque al contrario, ellos decían que Él era el Hijo de Dios. Y hacían, ¿no es cierto?, le hacían más fama, pero Jesús no dialogaba con los demonios, sino que los mandaba a salir. Y de una palabra, no había rito, no había una fórmula, ¿no es cierto?, un incienso, unas hierbitas, algo que la gente hiciera. Era totalmente efectivo y lo hacía de una manera tan directa que no había que hacer ningún, ¿no es cierto?, parafernalia para lograr el objetivo. Entonces por eso Él concluye y le dice, bueno, ellos van a ser nuestros jueces. Ellos que también están metidos en el tema del exorcismo, ellos van a decir si realmente yo lo estoy haciendo bien o mal, si lo hago por un poder superior que el que ellos deben usar. Y ahí entonces, en esa comparación, ya claramente podemos ver que el poder de Jesús ya era diferente, que la forma en que hacía las cosas era totalmente nueva y absolutamente sin igual o no era comparable con las personas que se dedicaban a eso. Pero vamos al tema más importante de esta respuesta de Jesús, que está en los versículos 26, 28, 29. Voy a cambiar un poco el orden de esos versículos para entender a dónde quiere ir Jesús con esta respuesta. No quiere ir, le insisto, no tenemos que mirar ahora solamente, ¿no es cierto?, una expulsión puntual, un hombre más liberado de demonios, sino que el punto principal que nos muestra es justamente saber cuál es el poder de Jesús. ¿Qué es lo que logró con su venida a la tierra? ¿Qué hace la diferencia Jesús llegando a esta tierra versus lo que pasaba antes de Él, antes de Cristo y ahora después de Cristo? En eso tenemos que fijarnos. Y si volvemos a leer el versículo 26, dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, claramente. O sea, no hay un absurdo ahí, hay una cosa que no puede ser, que Satanás eche a Satanás porque no funcionaría su reino, estaría destinado al fracaso. Y por eso él dice, ¿cómo pues permanecerá su reino? Jesús de alguna manera con esa pregunta está anticipando a lo que viene a hacer cuando él llega a la tierra. Él viene a destruir el imperio del diablo. Él viene a destruir el poder que hasta ese momento tenía Satanás. Y si no me cree, lo vamos a revisar con algunos pasajes de la Biblia. Porque antes que viniera Jesús, efectivamente el diablo tenía ciertas autorizaciones, ciertas
posibilidades de actuar sobre la gente. Es conocido en la Biblia como el príncipe de la potestad del aire. Y siempre su dominio y su ejercicio ¿no es cierto?, del poder era en base, como bien sabemos, a la mentira, al engaño, ¿no es cierto?, y a usar la muerte como una especie, ¿no es cierto?, de susto para el ser humano. Y quiero que leamos Hebreos capítulo 2, versículo 14-15, para entender lo que logra hacer Cristo al venir a la tierra. Dice Hebreos 2, 14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Concentrémonos en la última parte de este versículo, de estos versículos. Dice que él tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? Era el diablo. Claramente lo tenía porque cuando llegó, ¿no es cierto?, al Génesis, cuando llegó al huerto, engañó a la mujer, les quitó el poder, la autoridad que Dios le había delegado al hombre fue robada por el pecado. Y al tener el pecado entre nosotros, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vino a reinar entre nosotros? La muerte. Muy bien. ¿Cómo sabemos que hay muerte? Y si hay pecado, hay muerte. Bueno, porque todos morimos. Porque a partir de ese pecado, que algunos lo ven tan inocente, comieron del fruto, llegó la muerte física a la humanidad. Y por el temor a la muerte, por el temor a lo que va a pasar después, por el temor, ¿no es cierto?, a desobedecer a Satanás y su influencia del pecado, la gente sigue pecando, sigue teniendo temor a la muerte, sigue usando eso como una herramienta de amedrentamiento hacia nosotros, o lo seguía haciendo hasta que Cristo viniese. Antes de Cristo, por supuesto, todas las personas tenían ese temor a la muerte. ¿Quién no? ¿Quién había triunfado sobre la muerte? Ningún ser humano. Nadie había podido salir de una tumba. Antes de Cristo, ¿quién podía enfrentarse al diablo y decir, no voy a pecar más? Todos pecábamos y seguimos pecando, incluso ahora después de Jesús. Pero especialmente pensemos en la época anticristo o antes de que viniera Cristo, todos fallábamos en lo mismo. No había solución para el pecado, no había solución para la acusación que además Satanás hacía sobre nosotros. Y nos enrostraba los pecados y nos echaba la culpa y quedábamos, ¿no es cierto?, esclavos del pecado. Y esa esclavitud persistió, ¿no es cierto?, todo el tiempo hasta que Jesús vino. Los únicos que fueron librados y por eso son salvos y por eso están en el cielo de los antiguos fueron aquellos que esperaron en el Mesías, aquellos que pusieron su fe en que un día iba a venir alguien que los iba a librar de esa esclavitud del pecado, que los iba a librar de la muerte física, que los iba a librar de toda la condena que el diablo hacía constantemente sobre las personas. Por eso tenemos un Abraham, un David, un Moisés en el cielo, porque ellos pusieron su esperanza en el Mesías, ellos confiaron en él. Y creyeron y vivieron su vida confiando en Jesús. Por fe somos salvos. Pero efectivamente, antes que viniera Cristo, estaba el poder de la muerte real. Estaba el poder del pecado, ¿no es cierto?, haciendo las suyas. Nadie se escapaba de esa influencia del diablo. Y él lo usaba, el imperio de él estaba basado en la muerte, como nos dice Hebreos. Y todos tenían temor a la muerte. Todos estaban escandalizados, porque ¿qué es lo que hay después de eso? Ellos tenían la ley y se esforzaban por cumplir la ley, pero nadie la cumplió nunca, jamás. La ley lo único que hacía era declararlos culpables, era denunciar que ellos estaban pecando. Nadie ha sido salvo por las obras de la ley, por cumplir la ley, porque nadie la cumplió. Por lo tanto, la única esperanza para la gente de la antigüedad, antes que viniera Cristo, era pensar que algún día iba a llegar a alguien que iba a solucionar el problema de pecado. Y junto con el problema de pecado, solucionar el problema de la muerte. Y entonces viene Cristo. Y entonces aparece este hombre, porque dice, participó de lo mismo. Se tuvo que hacer hombre, participó de carne y sangre, dice Hebreos. Tuvo que hacerse como uno de nosotros. ¿Para qué? Usted dirá. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué no pudo destruir al diablo así con un chasquido de dedos? Porque tenía que enfrentarse a él en buena lid, como uno de nosotros, y destruir como uno de nosotros el poder que le había sido quitado al primer Adán. El segundo Adán, que es Cristo, tenía que vencer,
¿no es cierto?, en la tierra, como uno de nosotros, a Satanás. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y ahí está el poder. ¿Él qué hizo cuando se enfrentó a Satanás? No sucumbió ante su engaño, no sucumbió ante sus mentiras. Tenemos registrado su tentación en el desierto. ¿Para qué está ese pasaje? Para entender que Jesús, aún en las peores condiciones, no en un paraíso, sino que en un desierto, ¿no es cierto?, solo contra el diablo, ayunando 40 días, Él le pudo decir que no a la tentación. En cambio, Adán, en un paraíso, con todas las comidas posibles, con ningún antecedente de pecado y con nada, ¿no es cierto?, que lo forzara a pecar, él falló. Pero Jesús venció. Jesús en la carne, como uno de nosotros, se opuso a Satanás. Y así fue acosado constantemente. Satanás quiso matarlo a través de Herodes. Satanás quiso destruir su ministerio a través de estos mismos fariseos, anticipando o de manera anticipada, ojalá matarlo. Muchas veces tomaron piedras para arrojárselas. Pero no era su momento. Jesús tenía que terminar su ministerio. Fue tentado en todo, como nos dice también Hebreos, pero sin pecado. Por lo tanto, Jesús, en nuestros zapatos, como un hombre, venció al que tenía el imperio de la muerte, al que tenía el imperio del pecado. Destruyó sin pecado a aquel que, ¿no es cierto?, influenciaba para que pecáramos. Destruyó por la misma muerte, la muerte. Eso es lo grande de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender, que lo que estaba pasando acá. Jesús estaba hablando de ese poder, de esa capacidad, no solamente sobre un demonio, sino que sobre el imperio de la muerte que tenía el diablo, orquestado y trabajado sobre nosotros. Por eso que el versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Lo hace como una pregunta, pensémoslo como en un robo. ¿Cómo usted, si tiene una persona dentro de la casa, fuerte, preparada para dar una pelea, va a poder robarle a esa casa? ¿Cómo podría, si hay un hombre fuerte adentro? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Entrar en la casa, golpear, maniatar a ese hombre, ¿no es cierto?, amarrarlo, destruirlo, o de alguna manera, como nos dice aquí, atarlo. ¿Para qué? Para entonces va a saquear su casa. Entonces va a poder llevarse todo lo que quiera. Eso es lo que hace Jesús. Viene y delante de todos nosotros, delante de los fariseos, se está dando muestras de que Él puede atar y destruir al diablo. Que Él tiene el poder y que lo hace efectivamente porque los saca y libera a muchos hombres, los liberó de sus demonios. Y entonces nos puede dar libertad. Entonces tenemos que entender que Jesús, ¿no es cierto?, es el único que verdaderamente nos da libertad. El único que puede apagar el poder demoníaco. Y volviendo a este tema que a veces la gente tiene temores a lo paranormal, tiene temores a los espíritus del mal, que ciertamente hay. Pero ¿qué es el ministerio de Jesús? ¿Cuál es la manera correcta de Jesús de habernos liberado? Fue por su obra en la cruz final. Fue por ¿no es cierto?, idea de ponerse en nuestros zapatos y no caer en la tentación y no ser vencido por el pecado. Esa es la victoria que consigue Jesús, no otra. Pero hoy día, lamentablemente, y tenemos que decirlo, denunciándolo de alguna manera, la iglesia se ha equivocado porque hay muchas iglesias, lamentablemente de corte evangélico, que proponen liberación de las personas. ¿Y saben cómo lo hacen? Ponen un cartel en su iglesia que dice Ministerio de Liberación. Y convocan a gente. Usted tiene un problema, usted está poseído, tiene alguna adicción, nosotros vamos a orar por usted, vamos a ayunar por usted, le vamos a liberar. Y entonces le hacen supuestas liberaciones, sesiones de liberación. Usted tiene un espíritu de adulterio y le ponen un nombre a ese pecado que tiene. Tiene un espíritu de fornicación, tiene un espíritu de hechicería y le empiezan a inventar espíritus, que la gente tiene espíritus, y no están haciendo el trabajo de presentar a Cristo como el libertador. Y le hacen sesiones de liberación que si usted se para a analizar, el resultado de eso es cero. No cambian en nada las personas. Porque no es lo que la Biblia nos enseña, que hizo Cristo. Él venció resistiendo el pecado y siendo santo hasta el último momento y cargando nuestros pecados en la cruz. Así nos liberó. Y no nos manda a exorcizar, no nos manda a hacer ese trabajo. Eso no quiere decir que efectivamente hayan personas, que todavía pueden existir personas poseídas, efectivamente. Y se necesitan hombres santos, hombres de Dios que sí pueden hacer una labor, puede ser. Pero el principal ministerio
de nosotros como hijos de Dios no es andar exorcizando, sino que es presentando el Evangelio. Porque es el Evangelio, porque es Cristo el que nos libera finalmente. Porque si el Hijo no os libertara, entonces no seríamos verdaderamente libres. O como lo dice en positivo Jesús, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Es por medio de Jesús, es por medio de recibirlo a Él entonces que nosotros podemos quitarnos la influencia del diablo en todos los aspectos de nuestra vida. Mire, a veces pasa, y aún cristianos, lamentablemente que caen en esta idea de la mentira del diablo de acusarnos porque hemos pecado. Nos hace sentirnos mal, nos enrostra los pecados. Y uno dice, pucha, ¿seré que estoy salvo? ¿Seré que seré hijo de Dios? No tenemos confianza en que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Que como dice Colosenses 2:14, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. En la cruz Jesús puso todos sus pecados y pagó por todos ellos. Los pasados, los presentes y los futuros. Mire qué maravilloso. Pagó por todos los pecados. Eso no es un aliciente para que siga pecando, por cierto. Pero Él lo limpia completamente, verdaderamente. Cuando dice este texto, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, porque toda el acta de todos los pecados que Él sabía que nosotros ya cometimos o vamos a cometer, ya Jesús lo pagó. Esa acta era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso hace Jesús para liberarnos, paga por nuestro pecado. Entonces, usted no siga escuchando al diablo cuando lo acusa y lo quiere hundir en depresión, en bajo ánimo, en angustia porque ha fracasado una vez más. Es verdad, a veces podemos fracasar, podemos pecar otra vez. Y nos va a doler porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero no le sigamos el juego a Satanás, porque él no tiene poder para acusarnos ni para llevarnos al infierno, como hay gente que le teme a eso, como también le teme a la muerte. Un cristiano debería no temerle a la muerte física. A lo mejor nos daría dolor saber que vamos a enfrentar un cáncer por lo doloroso que es la enfermedad física, pero temor a la muerte, a lo que hay después, no debería haber ningún cristiano temiendo la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, porque Jesús mostró evidencia y convenció a sus propios discípulos de eso. Y a cada uno de los más de 500 personas que lo vieron resucitado, los convenció de que Él venció la muerte. Entonces, el imperio de la muerte que tenía el diablo, que usaba para acosarnos, ya no hay más. Ya no hay más autoridad del diablo en eso, porque Jesús venció la muerte. Entonces, ¿por qué un cristiano tendría que temer a la muerte? No podría, no debería. Deberíamos estar confiados en Cristo, sabiendo lo que hemos recibido, sabiendo que nos ha hecho uno de sus hijos. Y el versículo 28, que es también la conclusión un poco de lo que es el pasaje y lo que estamos predicando, nos dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, dice Jesús, he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Note que atribuye al Espíritu de Dios, ni siquiera a Él mismo, dice el Espíritu de Dios. Si es por el dedo de Dios, entonces ha llegado el reino a vosotros. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Si Jesús ya dice a través de este pasaje que Él trajo el reino, que Él instituyó el reino de Dios, el reino está entre vosotros, como lo dice en Lucas también. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Seguir siendo acusados por el diablo? ¿Seguir pensando cómo está mi vida? ¿Será que estoy en el reino o no estoy en el reino? Tenemos que vivir ese reino, disfrutar de ese reino, confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Ser parte del reino significa, sí, ponerme del lado de Cristo, efectivamente, oponerme al pecado, sí. Pero ahora tengo un poder especial, el poder que me da el Espíritu Santo. Tenemos ya no más acusaciones porque Dios ya las desechó, porque Él pagó por nuestros pecados. Y tenemos la victoria sobre la muerte. ¿Qué es lo que más da miedo a las personas? La muerte, la enfermedad y la muerte. Por eso todos quieren mejorarse. Por eso que hoy día están invirtiendo mucha suma de dinero en encontrar cápsulas de criopreservación, etcétera, o medicamentos que nos den más longevidad. Vencer a la muerte es el propósito de muchos científicos. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar, ya lo sabemos. Y además Dios ya venció la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir
disfrutando de esa ganancia y servirle a Dios su reino. Porque hay un rey y los demás somos todos vasallos de ese rey. Entonces tenemos que servirle, tenemos que ayudar a otros a que encuentren este reino. Esa es una de nuestras necesidades. Más que andar de exorcista ambulante o ministerio de liberación o iglesia de liberación. No, prediquemos el evangelio. Eso es lo que nos invita a hacer 1 Pedro 2:9. Creo que por ahí está el texto también. Más vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido adquiridos por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó, Él nos adquirió, Él nos tomó de otro reino y nos llevó a su reino. Éramos de otro corral, éramos de otra, ¿no es cierto?, redil, de un redil donde el dueño era bien malo y bien acusador y nos hacía sufrir por el pecado. Pero hoy día usted puede oponerse al pecado, usted puede vencer el pecado, usted además no va a morir espiritualmente hablando, finalmente en la muerte segunda. Usted puede morir físicamente, pero por Cristo tiene la victoria de la muerte eterna. Entonces no debería haber más duda, ni sufrimiento, ni angustia en un cristiano. Debe haber plenitud de disfrute, de gozo. Por eso, aunque estaba, como dice la carta de Filipenses, el apóstol Pablo, estaba en la cárcel, y él habla de regocijarse en el Señor, regocijarse en el Señor siempre. Estaba preso en una mazmorra, sufriendo, pero él se regocijaba, y una de las cartas más esperanzadoras que él tiene es la carta de Filipenses escrita desde la cárcel. Entonces, para un cristiano, aunque hayan sufrimientos, aunque hayan dolores, aunque hayan enfermedades, aunque hayan problemas de diversos tipos, tenemos la victoria final, la victoria definitiva, que el diablo antes amenazaba a la gente con la muerte, con el pecado, con el sufrimiento. Satanás fue vencido. Jesús dice, vi a Satanás caer del cielo. Ya cayó, ya está muerto en el sentido que no tiene esperanza. Y nosotros tenemos la victoria porque la alcanzó Cristo por nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Predicar a otros. Esa es otra de las grandes necesidades. Que anunciemos las virtudes, la virtud, la ventaja, los beneficios, la bendición de estar en el reino. Dios está llamando y sigue llamando hoy día, y yo doy gracias a Dios porque este último tiempo han llegado más personas a la iglesia. Pero es Él que los ha llamado, que ha tomado a sus ovejitas, a las que son de Él, y las ha atraído a sí mismo. Y nadie las puede arrebatar de su mano, como dice Juan. Y eso somos muchos de los que estamos aquí, y todos los que estamos aquí. Espero que así sea, que usted vea que necesita de Cristo. Si está luchando contra un pecado, si está luchando contra una adicción, si está luchando, ¿no es cierto?, con el miedo a la muerte, si está enfrentando una enfermedad difícil, entonces sea parte del reino. La invitación está extendida. Eso es lo que hacemos nosotros al anunciar las virtudes de Cristo. Anunciamos el Evangelio, las buenas noticias, que en Jesús hay libertad, que se puede combatir una adicción, se puede combatir contra un pecado, porque Él ganó por nosotros esa pelea. Pero tengo que vivir en ese reino, tengo que ser parte de ese reino. Y tengo que comportarme como miembro de ese reino. No puede tener una doble militancia, eso no existe tampoco. Somos del reino de la luz, entonces compórtese como alguien del reino de la luz y disfrute del beneficio. Por lo tanto, todo lo que el ser humano, todo lo que nosotros nos veamos limitados, todo lo que nos veamos frustrados porque no podemos, porque somos débiles, porque somos limitados, porque somos finitos, entonces vayamos a Cristo. Jesús dijo, separados de mí nada podemos hacer. Nada podéis hacer, dijo. Separados de mí nada podéis hacer, y efectivamente nada podemos hacer. Usted quiere mejorar su matrimonio, usted quiere mejorar, no sé, su parte económica, no quiere hacer muchas cosas a lo mejor en su vida, pero redefina sus cosas, sus prioridades en Cristo, en este reino de la luz, estando con Él. Y así va a tener, obviamente, las herramientas para vencer. Están disponibles. Tenemos que creerle y tenemos que estar en este reino. Y por eso la invitación es amplia. Si todavía está luchando contra el pecado, si todavía tiene temor a la muerte, si todavía siente que el diablo lo acusa, no lo deja,
refúgiese en Cristo, escóndase en Cristo. De hecho, esa es la ilustración que nos muestra recurrentemente la Biblia, estar escondidos en Él, estar como en un paraguas, bajo la protección de alguien. Entonces disfrutemos, si usted está convencido que está en este reino, disfrutemos de esas ventajas y seamos parte del reino correctamente, en el sentido de ser un vasallo del rey. Y si no está en este reino, bueno, tiene que preguntarse primero en qué reino está. ¿Cómo son sus acciones? ¿Cómo son sus pensamientos? Si hay oscuridad constantemente, si hay disfrute por el pecado, si está, ¿no es cierto?, haciendo una vida a su pinta porque en el fondo está obedeciendo a Satanás todavía. Entonces tiene que cambiarse de reino. Yo creo que le aconsejo eso porque es lo mejor. Porque en el otro reino está destruido, ese reino está dividido, ese reino va al fracaso. Tiene que pasarse al reino victorioso, al reino de Dios. Y Dios lo está llamando a través de la predicación de la palabra, a través de esto que estamos conversando. Lo que está pensando en su vida, lo que está pensando en su mente, es el llamado de Cristo. Es el llamado del Señor, la invitación a su reino. Y si estamos, entonces agradezcámosle. Estemos confiados, mirando el futuro. Miren, muestran todos los días que un eclipse, ahora que una guerra ya, y estamos estudiando Apocalipsis también para salir de esos temores. Temores e incertidumbre sobre el destino de este planeta, que ya está definido, ya está escrito. Por lo tanto, no nos atemoricemos con eso. Reforcemos lo que hemos creído, reforcemos y depositemos nuestra confianza en Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Y solamente alabarlo y agradecerlo porque Él ya venció, porque Él ya lo hizo, porque Él es el único victorioso. A Él tenemos que darle gloria, y la gloria sea dada por los siglos de los siglos. Amén. Oremos entonces. Padre Santo, Padre que estás en el cielo, oramos a ti y venimos, Señor, a reconocer tu dominio, tu poderío. Todas las cosas son tuyas, Señor. Todo lo que has hecho, Señor, te pertenece. Y nosotros, Señor, personas tan pequeñas, tan insignificantes, Señor, tú has venido a buscarnos, has venido a llamarnos, has venido, Señor, a llevarnos a tu reino. Tú demostraste con hechos concretos, no solamente por palabras en discusiones, sino a través de tu resurrección, a través, Señor, de tus sanidades, el poder, gran poder que tenías. Y nadie pudo desmentir tus argumentos porque son verdaderos, porque son fieles. Es Satanás el mentiroso, Satanás es el engañador, el que no deja que nosotros creamos, que, Señor, ciega nuestra mirada. Pero Dios, por eso estamos predicando tu evangelio, porque queremos que muchos sean libres, que muchos puedan ver tu verdad. Señor, trae libertad, verdadera victoria a la vida de cada uno, Señor, de los que está aquí. Que si están en tu reino, confíen, Señor, y sigan, Señor, en estas filas firmes. Si no están en tu reino, Señor, atráelos, Señor, llámalos. Sé misericordioso como lo has sido con nosotros. Y aún, Señor, si esto se escucha por las redes, Señor, que también entiendan que tú has vencido, que tú eres el único que tiene para darnos libertad, verdadera libertad, Señor, a este mundo corrompido y caído, engañado por el diablo, seducido por la maldad. Señor, ayúdanos, Señor, que esto no sea algo meramente intelectual, que sea vivenciado por cada uno de nosotros y así también por los que necesitan de ti. Gracias una vez más por tener esta tribuna, por tener la oportunidad de predicar tu palabra y que ella, Señor, siga guiando nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, por los méritos de Él en la cruz. Amén.